parte 1, ¿sí? Parte 1, ¿sí? Python dice que es un lenguaje de programación de alto nivel, ¿sí? Interpretado, ¿sí? Multiparadigma, ¿sí? Admite programación estructurada, ¿sí? Programación orientada a objeto y programación funcional. ¿Cuál es la que hemos estado viendo nosotros implícitamente, ¿sí? Con la que hemos tenido contacto así de primera mano? Con la programación estructurada, ¿no? Como les dije, es un estilo de programación que lo que nos dice es que podemos resolver cualquier problema, ¿sí? Utilizando esas 3 sentencias, ¿sí? Las 3 estructuras de control. Secuencia, ¿sí? Selección y control, ¿no? ¿Qué nos dice la programación orientada a objeto, el paradigma orientado a objeto? Bueno, acá no nos dice la programación estructurada, ¿no? Perdón, me estoy adelantando. Características, dice, los programas son más fáciles de entender, ¿sí? Los programas, ¿por qué? Porque quizás antes había instrucciones como de ir a GoTo y eso, y no había módulos o sea, no había estructuras de control como los bucles, ¿sí? Pero bueno, dice que son más fáciles de entender. Un programa estructurado puede ser leído en secuencia, ¿sí? De arriba hacia abajo, sin necesidad de estar saltando de un sitio a otro, ¿sí? Cuando ustedes ven un programita con programación estructurada, van leyendo una abajo de la otra. Y si hay un ciclo, ustedes se paran en el ciclo y bueno, ahí itera, ¿sí? No es que van a saltar a otra línea, ¿sí? Más arriba o más abajo, lo que sea, ¿sí? Por eso dice que eh, sigue un flujo secuencial, ¿sí? Hacia abajo. Ahora que el flujo de la ejecución de las sentencias por ahí salte a otro espacio de código sin que ustedes se den cuenta que lo haga, o sea, sin que ustedes explícitamente le pongan esa orden en el código, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Porque cuando ustedes hacen la llamada a una función, ¿sí? En el código, supongamos que estas son instrucciones, y acá hay una llamada, en esta instrucción hay una llamada a la función, y supongamos que la definieron arriba, ¿sí? En la ejecución salta esa función y empieza a ejecutar todo lo que está ahí y después continúa con la ejecución acá, ¿sí? Pero no es que ustedes acá explícitamente le dicen, vaya a la línea tanto, ¿sí? Que ahí se encuentran las otras instrucciones que tiene que ejecutar, ¿sí? Pero bueno, no importa, igual esto no. Las estructuras de un programa son, acá dice, perdón, la estructura del programa es más clara, las instrucciones están más relacionadas entre sí y es más fácil de comprender eh, lo que hace cada función, ¿sí? Favorece la reducción del esfuerzo en las pruebas y aumenta la productividad del programador, ¿sí? Características de la programación estructurada. El paradigma orientado a objetos, ¿sí? Si uno busca la definición de paradigma, esto nos lanza o nos dice, digamos, Internet, Google, ¿sí? Que es un paradigma es un ejemplo, ¿sí? O un modelo de alguna cosa, ¿sí? Es decir, que la programación orientada a objetos es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo o un modelo, ¿sí? Una forma de hacer las cosas, ¿sí? De acuerdo a una serie de reglas, ¿sí? Reglita, le voy a decir yo. Dice, los programas consisten en una sucesión de instrucciones o conjunto de sentencias, como si el programador diera órdenes concretas, ¿sí? Bueno, sí, concretas, pero uno tiene que seguir el estilo, digamos, que nos está diciendo. En la estructurada nos dice que los problemas se resuelven con 3 sentencias, ¿sí? El paradigma orientado a objeto, ¿sí? Nos dice que en realidad un problema se puede resolver viendo a todos los elementos que están involucrados en el problema como objetos, ¿sí? Y su interacción entre ellos, ¿sí? Permite la resolución del problema. Pero bueno, vamos acá. Programación orientada a objetos, ¿sí? Dice que las características de esta es una forma especial de programar, más cercana a la forma de expresar las cosas en la vida real que otro tipo de programación, ¿sí? Esto es muy característico de la programación orientada a objetos. Nosotros vemos
a las cosas de la vida real, o intentamos modelarla mediante el código, ¿sí? Cómo sería en la vida real, ¿sí? Si intentamos modelar una persona con el paradigma orientado a objetos, bueno, utilizamos sus características y sus comportamientos, digamos. Hay que pensar de una manera distinta para escribir los programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otros conceptos, ¿sí? ¿Qué más? El adecuado diseño de las clases favorece la reusabilidad, ¿sí? Y la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma muy sencilla, ¿sí? Enfoque del paradigma, ¿sí? Propone resolver un problema computacional a partir de la colaboración de objetos, ¿sí? Colaboración entre ellos. Bueno, acá nos habla de un concepto nuevo, que es la abstracción, ¿sí? Es bueno, acá veamos qué dice. Un problema computacional, en un problema computacional, la abstracción brinda a los programas orientados a objetos sencillez de leer y comprender y mantener, ¿sí? Permitiendo ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo los detalles más relevantes, ¿sí? Esto es lo que más me interesa, ¿sí? Los detalles que son más relevantes, ¿sí? Haremos una abstracción de la realidad para diseñar un objeto, ¿sí? Es decir, expresaremos las características esenciales del objeto, las cuales permiten distinguirlo de los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que hace qué es este proceso de abstracción? Consiste en tomar algo de la realidad, ¿sí? Yo tomo ese objeto o esa entidad, si no lo voy a llamar objeto, lo voy a decir entidad de la realidad, y esa entidad tiene características y tiene comportamiento, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer? Es librarla, ¿sí? De aquello que sea irrelevante, lo que no sea importante en el contexto en el cual se encuentra, ¿sí? O sea, voy a acotar, porque supongamos, si nos tomamos nosotros las personas como objeto de la realidad, tenemos muchas características, ¿sí? Si hablamos de características, por ejemplo, nuestra altura, nuestro peso, color de ojos, nombre, color de cabello, gustos quizás en música, hobbies, y así podemos estar todo el día, ¿no? Pero de acuerdo al contexto en el que nos encontremos, hay ciertas características que van a ser o no relevantes, ¿sí? Por ejemplo, en mi trabajo, ¿será relevante los hobbies que tenga? ¿Será que algún empleador o algo le interesará ese aspecto? ¿Qué creen ustedes? ¿Se está entendiendo la teoría, chicos? Sí, profe. Bien, espero una respuesta entonces a esa pregunta. En principio no sería relevante para el trabajo. Parecería que no, ¿no? Quizás si uno aplica o está en un trabajo, serán relevantes digamos, las habilidades que tenga, ¿no? Obviamente de acuerdo a ese contexto, si yo voy a aplicar a un trabajo, estoy en un trabajo en donde quizás haga administración, si no sé, si se hace mantenimiento quizás de alguna cosa, muy probablemente no sea tan relevante, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la abstracción? ¿Sí? Para ese contexto quita esas, o no tiene en cuenta esas características, ¿sí? O comportamientos también podrían ser, ¿sí? Eso es lo que hace este proceso. Así que cuando ustedes tengan que modelar un elemento, perdón, una entidad de la realidad, ¿sí? Van a tener que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Bien. Por ejemplo, bueno, acá nos da también el ejemplo de la persona, ¿sí? Que, bueno, tiene todas estas características, ¿sí? Y en algún contexto, la altura y su color de ojos puede no ser relevante, ¿sí? Como les digo, quizás en un empleo,
¿sí? No sea relevante quizá el color de ojos, no sé en qué empleo podría ser quizás relevante esto, ¿sí? Pero bueno. Bueno, acá nos habla de qué es un objeto, ¿sí? ¿A qué nos referimos con objeto? Tratemos de establecer una equivalencia entre un objeto del mundo real como un componente de software, ¿no? Bueno, acá hay distintos objetos, ¿sí? ¿Qué entendemos como objeto? ¿Qué entiendo yo como objeto? Es cualquier entidad, digamos, de la realidad, física o imaginaria, ¿sí? Acá tenemos muchas entidades físicas, ¿no? Que existen, que son, digamos, tangibles, ¿sí? El auto, sí, el avión, el barco, ¿sí? Los animalitos. Bueno, esto, ¿sí? Las matemáticas son abstractas, ¿sí? No tienen existencia, eso es una invención humana, ¿sí? Yo no veo un número 8 caminando por la calle, digamos, ¿sí? Es algo, y tampoco los puntos en el plano, ¿sí? Esto que en realidad la representación de los puntos en el plano, ¿sí? O una figura geométrica por ahí caminando plana, ¿sí? No se ve. Pero bueno, otro objeto imaginario, digamos, ¿sí? Pueden ser las cuentas bancarias, ¿sí? Que son objetos que uno los puede modelizar bueno, de hecho, todos tenemos una cuenta seguramente bancaria y tenemos acceso a ella y eso es un objeto, ¿sí? Pero es una invención humana, ¿sí? Es algo imaginario. De hecho, toda una invención humana, pero me refiero a que no tiene existencia. Bueno, ¿a qué nos referimos con objetos? Sí, acá. Todos los objetos presentan dos componentes principales, ¿sí? En el paradigma orientado a objeto, un objetito sí se compone de dos cosas, ¿sí? Atributos o características, cualquiera de los dos, o propiedades también, ¿sí? Se las puede llamar, o comportamientos, ¿sí? Comportamiento o método, ¿sí? No conozco otro nombre para el comportamiento, digamos. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a acotar de acuerdo al contexto? Esto, ¿no? Las características que va a tener nuestro objeto y el comportamiento. Como vemos, acá nos dice en estos ejemplos, un auto, una moto, un velero y un avión tienen características en común, como el color, marca y modelo. Su comportamiento puede ser descrito con las operaciones, ¿sí? Como frenar, acelerar y girar, ¿sí? Bueno, acá ya quizás teniendo en cuenta, ¿no? Que estos son vehículos, y acá dice que son vehículos, pero cuando uno los ve, ¿sí? Son diferentes, ¿no? Pero tienen comportamientos similares, como lo que dice acá en la diapo, ¿no? Que con ellos se puede frenar, acelerar y girar, pero todos los van a hacer de forma diferente, ¿no? De hecho, lo estamos viendo acá, lo hacen de forma diferente acá, las rueditas hay que inclinarlas, ¿no? De un lado a otro para que dé el giro. Bueno, acá seguramente debe haber algunas paletas, ¿sí? O algo, acá en el barco. Y lo mismo acá, ¿no? Creo que esta partecita es la que permite quizás maniobrar, ¿no? Ah, del avión, que son las turbinas o las alas también, que están fraccionadas. ¿Sí? Lo hacen de forma diferente. Eso ténganlo en cuenta para el tema siguiente, que es más difícil de entender todavía. Bueno, comportamientos, todo esto. Características, estas que están acá. Color, marca, modelo. Bien, componentes de un objeto. Acá ya nos dice de lleno cómo está compuesto un objeto, ¿sí? Todo objeto presenta característica igual a atributos, comportamiento igual a métodos, ¿sí? Atributos, contenedor de un tipo de dato asociado a un objeto, cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método, ¿sí? Método es la parte algorítmica, ¿no? Del objetito, ¿sí? Es la que le va a dar el comportamiento. Es el algoritmo asociado a un objeto cuya ejecución se desencadena
tras la recepción de un mensaje. Acá hay otro conceptito, ¿sí? De un mensaje. Pero bueno, salvo que lo toque, lo vemos. Porque también es medio confuso, ¿sí? El hecho de los mensajes. Bien. Clase. Bueno, ya vimos que es un objeto y ahora vamos a ver qué es una clase, ¿sí? Esto para programar, ¿no? Las clases son plantillas, ¿sí? Para la creación de objetos. Como tal, las clases forman la base de la programación orientada a objetos, la cual es una forma es una de las principales, la cual es uno de los principales paradigmas de desarrollo de software en la actualidad, ¿sí? Una clase es una plantilla o molde para crear objetos. También a una clase se la llama molde, ¿sí? Pero, bueno, no me gusta esto de molde, ¿sí? Llámenla clase, ¿sí? Es una plantilla. Ustedes van a definir una clase. Bueno, acá ya tienen la palabra reservada con la cual se define una clase. Le van a dar un nombre. Por convención siempre el nombre de la clase empieza con mayúscula, ¿sí? Y le van a empezar a definir acá qué atributos va a tener y qué comportamiento, ¿sí? Acá van a definir, digamos, esta plantilla para crear objetitos. Algunos libros les dicen, digamos, utilizan como ejemplo, quizás decir que una clase es como un molde para galletas, ¿sí? Con esos moldecitos con formas. Bueno, también lo ejemplifican así a las clases. Hasta ahí, chicos. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, ¿se va entendiendo todo entonces? Bueno. Bien, todo bien. Sí, bueno. Vamos a adelantar acá entonces. Mm. Bien. Como convención en el paradigma, bueno, seguimos con clases. Acá dice como convención en el paradigma de todo objeto, la primera letra del nombre de una clase empieza con mayúscula, ¿sí? Y bueno, acá dice cómo crear clases en Python. Bueno, ahí tienen, ¿no? La palabra reservada class, el nombre de la clase, 2 puntos, y acá va a ir definido todo, ¿sí? La estructura de la clase más simple en Python luciría de la siguiente forma, ¿sí? Esta palabrita reservada se utiliza para quizás cuando no hay código, ¿sí? Quizás que no me lance un error. O sea, sigue de largo. Como puede ver, la definición de una clase comienza con la palabra clave class, ¿sí? Y class name sería el nombre de la clase, el identificador, ¿sí? Ahora vamos a definir una clase persona que por el momento no contendrá nada, excepto la declaración de paz, según la documentación de Python. La sentencia paz no hace nada, puede ser utilizada cuando se requiere una sentencia sintácticamente, pero el programa no requiere acción alguna, ¿sí? La sentencia, bueno, acá se repite esto mismo, ¿no? Un errorcito, ok. Sí. Bueno, un objeto que vendría a ser una instancia de una clase, ¿sí? Yo tengo mi plantillita, ¿sí? Y puedo crear muchos objetitos, ¿sí? De acuerdo a esa plantilla. Dice acá, teniendo una clase, podremos crear a partir de ellos los objetos o instancias de clase. Es lo mismo, objeto o instancia de clase es lo mismo. Es decir, emplearemos esa plantilla o molde para crear un objeto. A este proceso se lo conoce como instanciar, ¿sí? Y nos permite generar una instancia u objeto. En POS decimos que las instancias tienen vida. Para nuestra clase persona podremos generar tantas instancias como sean necesarias para resolver un problema. Tengo acá la variable la variable persona, ¿sí? Que va a alojar un objeto, ¿sí? De tipo persona, ¿sí?
Para instanciar un objeto lo haremos como si se tratase de una asignación de una variable normal, ¿sí? Nombre de la variable igual a la clase con los paréntesis, ¿sí? ¿Por qué creen que se ponen los paréntesis? Por los parámetros, ¿no? ¿Y qué significará? Que entonces, ¿qué será esto? ¿Será una funcioncita? ¿Sí? Sí, ¿no? Una funcioncita especial, ¿sí? Se utiliza para crear objetitos, ¿no? Métodos, ¿sí? Métodos en PO. ¿Sí? No funciones, sino se llaman métodos en PO. ¿Sí? Bien. Instancia de una clase, ¿sí? Tengo la plantilla, ¿sí? Esto modela la plantilla. Y acá tengo objetos. ¿Por qué serán estos objetos y esto una plantilla? ¿Por qué creen? Porque tiene los elementos generales, o sea, nombre, apellido, DNI, edad, y después cada uno tiene sus datos completados con todo eso. En la plantilla, sí, tengo el moldecito, pero acá el objetito, como que cada atributo, sí, ya toma un valorcito, ¿no? La plantilla es genérica, exacto, es genérica. Bien, verán que acá el nombre tiene un valorcito y es Pedro, ¿sí? El apellido tiene otro valorcito y es Sánchez, y así, ¿no? Eso es lo que la diferencia de acá, ¿sí? Sus atributos, digamos, tienen valorcitos. Sí, por supuesto, se puede solicitar, ¿sí? Estas características tienen valores, digamos, ¿sí? Bueno, empecemos con lo que dice atributos, ¿sí? Como vimos previamente, un objeto cuenta con atributos, que son las características que puede tener. Si el objeto es persona, los atributos podrían ser DNI, nombre, apellido, edad, etc. De acuerdo al contexto, vamos a definir qué características de las personas es útil, ¿sí? Recuerden que los objetos se utilizan para resolver problemas, ¿sí? O sea que las características que vamos a extraer del objeto tendrían que ser útiles para resolver el problema que se nos está planteando. Los atributos describen el estado de un objeto. Los atributos pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? En el caso de Python, como no hay tipos, las variables pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Bueno, ahí ya está definiendo, ¿no? Clase, ¿sí? Pone past, y acá hay esto vendría a ser el constructor, ¿sí? El método de la clase que nos permite crear objetos, ¿sí? Bueno, acá lo está definiendo, ¿sí? Se define con esta palabra reservada, con esta creo que es una variable, ¿sí? No me acuerdo, pero creo que es una variable que está en la librería estándar de Python, ¿sí? Es una variable. O una función porque tiene paréntesis, ¿sí? Ya me voy a fijar bien. Pero con esta sintaxis ustedes definen una clase, ¿sí? Definen una clase. Y acá, digamos, estarían definiendo los atributos de esa clase. Utilizan la palabra reservada sal y le asignan un nombre al atributo, ¿sí? Y un valor, obviamente, de inicial, digamos. Método. La definición de un método de instancia es análoga a la de una función ordinaria, pero incorporamos un parámetro, ¿sí? El self. Es una variable que representa la instancia de la clase, ¿sí? Dentro de una clase definirán métodos como ser el constructor y los métodos de acceso, ¿no? Esos son métodos especiales, setter y getters, que sirven para modificar y obtener información del objeto, ¿sí? ¿Por qué se definen estos métodos?
porque si bien acá, a modo de ejemplo, tienen self punto y le dan el nombre, los atributos de una clase, ¿sí? De acuerdo al paradigma orientado a objeto, deben ser privados, ¿sí? Más allá de lo que el lenguaje permita hacer, digamos, el concepto o el paradigma nos dice que los atributos de una clase tienen que ser privados y que la única forma de acceder a los valores de ellos, de los atributos, es mediante una interfaz que vendría a ser una interfaz pública que vendrían a ser los métodos, ¿sí? Si no hay métodos definidos para tener acceso a los atributos, el usuario no debería poder acceder, entonces deberían ser privados. Acá los pone como públicos, ¿sí? Con esta sintaxis son públicos. Bueno, y más adelante, bueno, también podemos definir otros métodos, ¿no? Que bueno, que tienen que ver con el objetito. Los métodos representan la funcionalidad de un objeto. Hay métodos como el constructor, setter, getter y otros métodos podemos definir podemos definir nuestra propia funcionalidad, ¿no? Dependiendo del contexto. Bueno, métodos especiales, digamos, serían estos como que resaltan, ¿no? Y que están en todos los objetitos, ¿no? En todas las clases. El constructor, ¿sí? Es un método que se utiliza para inicializar los atributos de las instancias, ¿sí? No sé si para inicializar, pero sí para crear. Si el constructor solicita valores, ¿sí? Ahí crea y le puede dar valores por defecto, ¿sí? Particularmente en Python, un constructor se define mediante el método de nombre init, ¿sí? Guión bajo init. Es un método, ven acá ya nos dice que es un método, para todas las clases, ¿sí? Utilizamos def init, ¿sí? Acá va a recibir un cell, 2 puntos, y abajo el resto de los atributos que va a tener la clase. Al instanciar objetos de esta clase persona, todos ellos tendrán que realizar el comportamiento que vemos en init, ¿sí? Es decir, cualquier objeto de esta clase, al momento de ser instanciado, tendrán un nombre y apellidos nulos o vacíos, DNI y edad en 0. Por supuesto, podemos definir un comportamiento de inicialización distinto si así lo necesitáramos. Perdón, chicos. Disculpen un minutito. Sacan. Perdón, chicos. Ahí estoy. Bien. Al momento de inicializar los atributos, podemos asignar ciertos datos. Bueno, acá nos muestra otro tipo de otro tipo de constructor, ¿sí? El anterior le asignaba valores por defecto, ¿sí? No pedía afuera, ¿sí? Valorcitos para cada uno de estos atributos. El que tenemos acá sí pide, ¿sí? Se define como una función normal, ¿sí? Piden el nombre, el apellido, el DNI. Podrían no pedir todos, podrían pedir algunos, si por ahí alguno tiene que tener un valor por defecto. Bueno, eso depende, ¿sí? Pero bueno, este es el tipo de métodos con los que se pueden encontrar. Algunos que no piden nada, algunos que piden. Y bueno. Desafortunadamente acá nos dice que en Python no podemos definir varios constructores, ¿sí? A la vez. Si alguno viene de Java, ¿sí? O de algún otro lenguaje, ¿sí? Orientado a objeto, Python no soporta, digamos, sobrecarga. Podemos simular sobrecarga con los argumentos. ¿Se acuerdan los especiales? Con los parámetros especiales. ¿Cuáles eran los parámetros especiales?
¿Se acuerdan los parámetros especiales o no? Eran dos hitos, ¿no? El args, asterisco, y el doble asterisco KWArgs, ¿sí? Que por convención se utilizan esos nombres. Y ahí podrían simular, digamos, esa sobrecarga, ¿sí? Contemplar el caso en el que ustedes por ahí lleguen a necesitar que la instancia de la clase se inicialice con valores por defecto y después cambiarlos, o que requieran quizás un constructor que solicite todos los datos, ¿sí? Afuera. Bueno, y si lo intentamos solo se ejecutará, bueno, si ustedes intentan hacer esto, solo se ejecutará el último que fue definido. En su lugar podemos emplear los diferentes tipos de parámetros como los que vimos en la unidad anterior, ¿sí? Parámetros posicionales por default u opcionales, ¿sí? Así podemos definir un constructor que permitirá establecer un estado predeterminado a los atributos de un objeto, ¿sí? El siguiente fragmento de código muestra cómo eliminar la necesidad de varios, bueno, sin la necesidad de varios constructores, ¿no? Con parámetros por defecto, ¿sí? Recuerden que si ustedes ponían esta sintaxis, si no llegaban a alguno de estos valores, ¿sí? O sea, al invocar la función no se mandaban estos parámetros, digamos, tomaba estos valores, ¿no? La función y trabajaba con ellos. Bueno, acá hay otro concepto, ¿sí? Que aparece en PO, que es el encapsulamiento, que es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Que los atributos de una clase tienen que ser, no pueden ser accesibles, ¿sí? Por el usuario de la clase, ¿sí? Como hemos visto, los atributos definidos en un objeto son accesibles públicamente. Esto puede parecer extraño a personas desarrolladoras de otros lenguajes, ¿sí? En Python existe un cierto sentido de responsabilidad a la hora de programar y manejar este tipo de situaciones, ¿sí? No pueden ser públicos, ¿sí? Los atributos. Una posible solución pythónica, ¿sí? Para la privacidad de los atributos es el uso de propiedades, ¿sí? La forma más común de aplicar propiedades es mediante el uso de decoradores, ¿sí? Tienen el property, ¿sí? El arroba property y el arroba, bueno, nombre del atributo, ¿sí? .set. Cuando uno define los métodos que permiten acceder, ya sea para obtener el valor de un atributo o modificar un atributo, generalmente uno le pone get y el nombre del atributo, o set y el nombre del atributo cuando define esos métodos, ¿sí? Acá hay otro conceptito que es el ocultamiento, ¿sí? De información, que está relacionado con el encapsulamiento. Profe, ¿sí? Entonces property vendría a ser un equivalente al get. No, El decorador. el property, digamos que dice que esa función, ese método se va a comportar como una propiedad, ¿sí? O sea, ustedes podrían hacer esto, ¿sí? Definir getter y setters sin la necesidad del decorador, ¿sí? Ya les voy a mostrar cuál es la diferencia de usar el decorador y no usarlo, ¿sí? Bien. El problema es que el decorador, ¿sí? Es algo que no hemos visto y que a mí en particular me resulta engorroso incluso entenderlo y usarlo, y no sé en qué contexto utilizaría un decorador yo, ¿sí? En probablemente sí podría ser útil, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de usar o no el decorador? Bien. Métodos de acceso, ¿sí? A lo que voy es que sin el decorador pueden hacer un set y un get, ¿sí? A eso es a lo que voy. Sí, así como hacemos en Java. Claro, de hecho en Java, cuando uno hacía .get,
le mandaba, digamos, los paréntesis, o sea, hacían la invocación de la función con los paréntesis. La diferencia acá al usar el decorador es que quizás yo no tengo que invocarla con los paréntesis diciendo que es una función, ¿sí? Sino que ahí lo toma como una característica, como un atributo, como si fuera público. No sé si se entiende esa parte, pero bueno. Sí, 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 profe. Bien, esa es la diferencia. Bien, métodos de acceso, setter y getters. Así definimos un getter para el atributo nombre, ¿sí? Definen, le dan un nombrecito, ¿sí? Por convención, si ustedes trabajaron, como le digo, en Java, de hecho, cuando ustedes generaban con el Eclipse, no sé si alguna vez ustedes utilizaron eso, generaban con Eclipse los get y los set automáticos, le ponía get y el nombre del atributo y set y el nombre del atributo. Ah, bueno, acá no lo está usando, pero por convención se utiliza así, ¿sí? Para decirle que es ese tipo de método especial. Pero si lo ponen así, de hecho se ve churito cuando ustedes hacen el objeto punto y hacen la llamada de esta función, ¿sí? Pareciera que están haciendo referencia al atributo, ¿sí? Y no al método. Así definimos un get y un set para el atributo nombre. Este método retorna dicho atributo que, como vemos, se encuentra encapsulado, ¿sí? ¿Cómo digo que el atributo está encapsulado, ¿sí? O que está en privado? Con este doble guión bajo, ¿sí? Con el self punto y el nombre de la variable, digo que es público. Con self y un solo guión bajo, digo que es protegido. Y con los dobles guión bajo, digo que es privado, ¿sí? Que no puede ser accedido salvo que se hayan definido métodos. Setters, ¿sí? ¿Cómo se hace con el nombre del atributo punto setter, ¿sí? Nombre del atributo punto setter y bueno, el arroba. ¿Sí? Ahí dicen que esto es un setter y toma así, ¿no? Como si fuera una propiedad. Así definimos un setter para el atributo nombre. Este método asigna un nuevo valor, un nuevo nombre, digo, al atributo que se encuentra encapsulado. Una vez creado el molde o la clase, bueno, vuelve acá objeto, ¿no? Una vez creado el molde o la clase, con sus atributos y métodos, podemos instanciar objetos usando el constructor definido dentro de la clase. Se pueden crear los objetos que uno necesite para resolver un problema en cuestión. Cada objeto es único e irrepetible, por lo cual no puede haber objetos iguales. En Python instanciamos objetos de la siguiente manera. ¿Sí? Tengo la clase definida con sus atributos definidos como privados, ¿sí? Con el doble guión bajo. Este constructor pide info de afuera, ¿sí? O sea, pide, si hago la invocación del constructor, bueno, el usuario tiene que mandar estos parámetros, ¿no? Y acá está haciendo la instancia, ¿sí? Pedrito, persona, le manda el valor que va a tener el nombre, el apellido y todo, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno de los objetitos. Bueno, acá habla del método STR, ¿sí? Como hemos visto con anterioridad, es una tarea común quizás mostrar, ¿no? Los datos por consola. Y para eso recorrimos siempre al print, ¿no? Al print y ese nos imprime lo que contiene, digamos, el valor de una variable. En POS se suele recurrir a algo similar, ¿sí? Necesitaremos conocer una representación de nuestros objetos, pero si queremos mostrarlos a través del print, nos encontraremos con un resultado como este, ¿sí? Si yo intento imprimir un objeto, ¿sí? Va a imprimir esto, ¿sí? Como podemos apreciar, al mostrar nuestros objetos, el resultado no es muy descriptivo, ¿sí? Esto ocurre porque no hemos definido cómo representamos a los objetos en la clase persona. Y para eso ello deberemos implementar un método llamado str.
Este método retorna una representación de un objeto como una cadena de texto, ¿sí? Tienen que definirlo, ¿sí? Y bueno, como texto, para que muestre la info que tiene el objeto. Entonces, si queremos mostrar las mismas instancias del ejemplo anterior, tendríamos este resultado, ¿sí? Si lo hubiéramos definido en la clase. Acá dice, si definiéramos un constructor con los parámetros por default, como vimos anteriormente, podemos tener la siguiente instancia. Bueno, ahí van a tener este valorcito, ¿sí? Bueno. Esto, por supuesto, podemos acceder a los atributos, en particular si contamos con los métodos de acceso, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que yo le decía, ¿ven? Hacen un print de nombre, ¿sí? Y no le ponen los paréntesis porque cuando ustedes invocan una función, un método, tienen que poner que eso, ¿no? Que es una función con los paréntesis, ¿sí? Si utilizan los decoradores, no hacen eso, ¿sí? De hecho, cuando van a intentar quizás modificar un valor, harían el nombre, o sea, el objeto punto, el nombre del setter, y no le ponen esto, ¿sí? Sino que hacen un igual y le ponen la nueva variable, el nuevo valor, ¿sí? Una asignación, en vez de mandar el valor y que dentro lo haga, ¿sí? Dentro del objeto. Bueno, acá nos voy a mostrar ejemplitos con otro tipo de atributo, ¿no? Que es fecha, datetime, perdón. Para crear un objeto datetime usaremos lo siguiente. Si importan la librería, ¿sí? Importan la clase. Crean un objeto fecha pasando el año, el mes y el día, ¿sí? Fecha igual a el constructor, ¿sí? Y le mandan los valorcitos con los cuales van a inicializar. Objetos con atributos datetime, ¿sí? En el constructor de la clase persona asignaremos la fecha con el atributo correspondiente, ¿sí? Acá le manda otro atributo que es fecha. Y esta fecha seguramente va a tomar el valorcito del datetime, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Crearemos un método para aplicar un formato personalizado a la fecha, ¿sí? Dice dateString, ¿sí? Datetime, bueno, acá lo formatea, ¿no? Y dice que, bueno, le manda la fecha y le dice qué formato va a tener, día, mes y año. Así se va a mostrar. Creamos un objeto datetime e instanciamos nuestra clase, bueno, nuestra persona. Podemos probar el método para formatear el atributo de tipo fecha. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Fecha. Fue creada la fecha, imprime la fecha, ¿sí? Y ahí le manda, ¿no? El objetito fecha. Información, le asigna información la persona, imprime información y la fecha del objeto llamado al método fechaString de la clase. Bueno, aquí hace una invocación, como dice, al método de fechaString, ¿sí? Y lo muestra al final. Y ahí está. Eso es todo del tema de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Largo? ¿Confuso? Bien. Bueno. Bueno. ¿Los demás? ¿Están ahí? Medio rápido. Nuevo, pero entiendo en general. Sí, capaz que yo fui muy rápido. Mucha info, sí, me parece que es denso, ¿sí?
es denso, pero si les doy la mitad, vieron que intenté varias veces darle la mitad del tema, pero es insuficiente para desarrollar los trabajos prácticos, ¿sí? O sea, necesitan todo para poder empezar a desarrollar, ¿sí? O sea, me encantaría darle la mitad y darle la otra mitad a la próxima clase, pero este tema es todo juntito, ¿sí? Capaz que me podría haber ahorrado, ¿qué? El STR como mucho, porque los get y los set los necesitan para el objeto, ¿sí? Encapsulamiento. Y sí, podría quizás haberme ahorrado, pero son 2 guión bajos, digamos, para encapsular. No era mucho más. O sea, en vez de decir self punto, hacen self guión bajo y el nombre de la variable, ¿sí? El nombre del atributo. Capaz que, bueno, sí. Ay, bueno. Trabajos prácticos vayan descargando, ¿sí? Y vayan leyendo. ¿Sí? Yo voy a tener que resolver, digamos, ejercicio acá. Yo veo que son muy poquitos, pero el tema de esto es que son largos, ¿sí? Y sí, yo siempre les digo, ¿no? Yo también soy estudiante, así que yo intenté, digamos, cualquier forma, pero la única forma que encuentro yo que uno aprenda es hacer los trabajos prácticos con la teoría al lado. No hay otra, ¿sí? E ir a consultar si hay duda, ¿sí? Intenté prenderle vela a los santos, intenté dormir con los libros abajo para ver si al otro día amanecía con el conocimiento del libro, pero no funciona. La única que funciona es, por lo menos a mí me funcionó. Así que no hay más, sí, chicos, es hacer TP, preguntar. Sí, lo intenté todo, pararme de cabeza, saludar a la luna, vieron que la gente dice esas cosas, ¿sí? Cuando por ahí tenés algo, bueno, dice esas cosas. Pero bueno, no se puede. Con ejemplos, claro, sí, ejemplos les puedo dar, ¿sí? Ahora vamos a resolver unos ejemplos. Pero créanme que los ejemplos no van a ser muy diferentes a los que ya están puestos en la diapositiva, ¿sí? Ustedes deberían hacer y consultar lo que no se entiende, porque yo puedo hablar toda la tarde y por ahí no estoy dando en el clavo en donde ustedes no entienden, ¿sí? Por eso es hacer ustedes y fijarse qué es lo que no entienden. Y sería lo ideal, es que en realidad, perdón chicos, voy a hacer la sería lo mejor que podrían hacer, ¿sí? Utilizar Po, porque es más fácil todo con programación orientada a objetos, ¿sí? El definir métodos, clases y que eso esté todo oculto a otros usuarios de la clase. Por ahí si tienen que tocar el código, van a tocar en un solo lado, ¿sí? No así con la quizás programación estructurada, ¿sí? También igual acá hay programación estructurada. Al definir los modulitos está ahí, ¿sí? Pero no va a haber ese bloque monolítico, ¿sí? Que teníamos ahí en el Colab, ¿sí? Eso ya no, ¿sí? Le va a convenir, de hecho, los frameworks, todo lo que se utiliza para desarrollar, utilizan objetos, ¿sí? Esa programación, ¿sí? Utilizan esas cosas, esos conceptos, digamos. Bien, estoy acá en el TP, voy a tener que abrir el Colab.
es archivo subir cuaderno. Bueno, acá. Este es este. Bueno, ahí está, ¿no? El trabajo práctico número 1. Sí. ¿Qué dice el ejercicio 1? Crear una clase llamada persona con los atributos nombre, apellido, edad y DNI. Diseñar los siguientes métodos para las clases. ¿Les parece complicado hacer eso? Con lo que les di, ¿podrían ustedes solos armar una clase persona? Sí, ¿no? Bueno, hagamos una cosa. 5 minutos, 7 minutos, hasta las y 25, hagan esto, este ejemplo. Y yo, por lo menos a los sí que están acá, uno de ustedes me va a compartir pantalla y me va a mostrar, ¿sí? Los demás lo mismo, ¿no? Que puedo yo agarrar acá, mirar los cuadritos y decir, tal, me muestra, ¿sí? Quiero ver qué tanto han absorbido del contenido. Pero recuerden, necesitan diapositiva al lado y el trabajo práctico, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener que mirar? Los ejemplos que están ahí, ¿sí? Cómo definir una clase, cómo definir los atributos, ¿sí? Por lo menos hasta los atributos, si quieren, me muestran, ¿sí? ¿Por, ¿Por qué digo este ejercicio? Porque es el que está en la diapositiva, ¿sí? Está ahí, es un transcribir, digamos, eso, porque está en imagen, ¿sí? 7 minutitos y lo miramos.
Sí, si quieren usar los decoradores. El 1, sí, perdón chicos, no lo vi. Sí, el 1, el 1, el 1. El 1 porque ese está en la diapositiva, sí. Bueno, vayan compartiendo pantalla. Ya le digo quién. De los que dijeron sí, Allende, y de los que no habló nada, nadie habló, digamos, de los que no hablaron. Quiero a Juan Zárate. Profe, Sí, no lo terminé, ¿no? O sea, solamente... comparta igual. Ah, bueno. Así de última vamos terminando nosotros, ¿sí? Yo tampoco no terminé, pero Bueno, sí, sí, después vamos comparto. terminando. ¿Sí? Me dice que no puedo compartir. Ah, ¿qué será Santi? Va a ver, Santi Sergio. No sé si es. Creo que tengo que dejar de compartir para Ay, que pueda. perdón. Cierto, cierto, disculpe. Mala mía. Ahí está. Listo. Allende y luego Juan, ¿sí? Para ver Ahí está, qué. ahí estaba Bien. copiando, profe, lo de la diapo. Ujú, bien. Si quisiera. Mm, Ahí está bien, ¿no? Está definiendo el esto es constructor constructor. Ujú. y el método Cuando, de string para ver, ¿no? cuando dice que los datos pueden estar vacíos, es así, ¿no? Si no, yo tenía que poner ahí nombre, apellido, DNI, así sería. Sí, puede estar vacío. Usted le puede, para darle eso, usted le puede mandar quizás algo por defecto, ¿sí? Ajá. Pero hay como dice que pueden estar vacíos, seguramente también puedo llenarlos, ¿sí? O sea que ese constructor no estaría abarcando ese caso, ¿sí? Donde necesite que vengan datos de afuera, ¿sí? Ujú. ¿Cómo podemos solucionar eso? Y ahí tengo que poner así nombre, Ajá, ¿qué más? y ahí por Bien. defecto Arla. Ujú. ¿Sí? Y acá sería ya En realidad podría darle el vacío, ese vacío que le está dando ahí. ahí, claro, Y acá así, voy, pongo nombre. exacto, ¿sí?
Y ahí contempla esos dos casos, ¿sí? El hecho de que pueden venir, se puede crear un objeto vacío, o sea, sin que sus campos tengan, digamos, valores Ah, por defecto, o que el usuario le mande valorcitos, ¿sí? y acá también es así con... Vacío o cero, como usted quiera. Ah, es indiferente, cero o vacío. Sí, porque después puede pisar el valor, ¿sí? Yo por eso digo, para mí es indistinto que le pongan, que le den un valor, ¿sí? Salvo que el enunciado le diga explícitamente tiene que tener este valor por defecto, Ujú. que tenga un cero, un vacío, daría, prácticamente para mí daría igual, ¿sí? De todo Bien, modo le está indicando que va a tener un valor por defecto. bien. Y bueno, no emplea ningún decorador porque tendría que ir... Está bien, uf, hasta ahí estaría, es lo que yo pido, digamos, hasta ahí ah, bueno. estoy conforme, ¿sí? Lo que sí me gustaría es que pruebe la clase. ¿Cómo va a probar? La indentación tiene que estar alineada con la de clase, ¿sí? Instancie, cree un objetito de la clase persona, ¿sí? ¿Esto tengo que correr o está bien así? No. Tiene que declarar una variable, llamar al constructor de la clase y Arriba, darle valor. abajo, Ahí abajo, sí, ahí. Declare sería... una variable, Ah, ¿sí? Persona igual a persona. Bien, ahí está. Esa es una, ¿sí? Ese es un objeto. Cree sí. otro, pero a ese dele valores, ¿sí? Dele otros valores a los atributos. Haga persona 2 igual a y le manda valorcitos para esos atributos. Como cuando invoca una función. Pero invoco a persona nuevamente, ¿no? Así. Claro, sí, O exacto. ahí le pongo Sí, ahí. nombre. Sí, póngale algún valorcito que quiere que tome No, ahí póngale, qué sé yo, como nombre, mándele Ah, María, apellido, ya. Pero tengo que poner así, ¿no? Perdón, profe, así. como string, ¿sí? Que o sea, los nombres son string, ¿sí? Son cadenas de caracteres. Modela realidad, ¿sí? Modele la realidad, ¿sí? Puedo modelar la realidad usando la programación, ¿sí? Como caracteres, ¿sí? Cadena de caracteres. ¿Cómo dice usted que esa secuencia de caracteres es una cadena en Python? Así, En realidad le pone el F, doble ahí. comilla, ¿no? Doble comilla, doble comilla. Comilla al inicio de la cadena y Ay, comilla al perdón. final. Sí, se me abatatan, chicos, es lo mismo, ¿no? Solo que Yo me eh, reaba tanto, profe, cuando tengo que sí, no se presentar ponga nerviosa, no se ponga nerviosa porque no es el matadero, digamos. partido de Sí, todo. sí, ahí Entonces, póngale, comilla, no. sí, ahí está, al final comilla, ¿sí? Y eso es una cadena de caracteres. Bórrele el STRS, sí, capaz que usted iba a hacer la conversión. Y ahí coma, y el apellido también es una cadena de caracteres, y denle un apellido. Bien. Dele un DNI y una edad, ¿sí? Porque se van a llenar con vacío en todo caso, si no los manda, ¿sí? No sé, póngale cualquier número, ¿sí? O carácter, lo que quiera. Sí, así. Bien, listo. Ahora, como usted ya tiene definido el STR, haga un print de cada uno de esos objetos. Bien. Ahí y Ya, ahí correr. le da un play. Sí. Ay, error. Bueno, persona takes no arguments, ¿cómo que no? Self, nombre. Ah, ¿de dónde le da? Ahí. A ver, comente esa línea, esas dos líneas, la que hace Profe, con. Sí. en el constructor no tiene los dobles guiones, puede ser, en self punto Ah, guión guión nombre. doble guión, ¿no? Eso Ujú. no lo noté ahí. Acá, Doble guión bajo, sí, doble guión bajo. En el init,
Son doble guión. Eso. Y en el STR sí lo puso, ¿no? Sí, creo que está puesto. A ver, dale un Y en play. y en las, ¿cómo se llama? No me sale el nombre de los atributos, Bueno, ahí ya, no le va, no le va a porque no andar el estaría STR, declarada ¿no? no estarían declaradas las variables guión nombre, guión Sí, apellido. sí, ahí le va a En el- tirar error porque no vi ahí, ¿sí? ¿A esto? Sí, o le saca o le pone, ¿sí? O cualquiera de los dos. Después ya vamos a ir puliendo lo privado, ¿sí? Le saco esto, Sáquele, digamos. sí, sáquele, sí, saque. Ya vamos a ir puliendo esos detalles, ¿sí? Bien, Lo ahí que está. sería. Debería andar, creo esto. Bueno, ahí está, ¿no? El primer objeto, ¿sí? Ve que como no le manda parámetros, no le pone nada. Al segundo, como le manda parámetros, ¿sí? Le pone lo que usted le mandó. Si le quita alguno de los parámetros, le va a llenar con vacío, ¿sí? Quítele alguno y dele otro play y fíjese lo que sucede, ¿sí? Si le quito de acá, por ejemplo. La llamada en la invocación. En la invocación, ahí en la línea 17, ¿sí? Quítele algún parámetro. Ahí está. Ahora denle un play. Y ve que a la edad le pone vacío, ¿sí? La cadena vacía. Muy bien. Bueno, ahí tiene. ¿Cuáles son los detalles de su código? Conceptuales, ¿sí? El hecho del doble guión bajo, ¿sí? En cada atributo, ¿cuáles serían los atributos de la clase? Nombre, apellido, DNI. Bien. Cada uno de esos tienen que ser privados, ¿sí? Por concepto en PO, tiene que ser privado. ¿Y cómo le digo en Python que ese atributo es privado? Es con el cell punto guión bajo, ¿sí? Así que todos esos atributos debería agregarle el guión bajo, ¿sí? Ujú. En donde Ahí, están definidos, que es en el constructor, ¿sí? Principalmente ahí. sí. Y luego cuando haga referencia a ellos, también va a hacer referencia con los doble guión bajo, ¿sí? Bien. Bueno, Agréguele a todos, agréguele, así yo veo que realmente lo agregó y que usted tiene ese modelo que está así. Arriba, así. en el Y acá está. constructor, no, en donde dice self, ahí, guión bajo, y a cada uno de esos. Y ahí le está diciendo que es privado. Es decir, que usted no va a poder hacer referencia a ninguno de ellos a menos que defina un método, ¿sí? Defina un método por lo menos, usted, un get y un set, ¿sí? Estos de acá, profe, setter y getter. Sí, ¿sí? Ahí está. Ah, tendría que ponerlo arriba del constructor. No, eso póngalo abajo, ¿sí? En el ordencito, sí, generalmente uno lo hace el constructor, los getter y setter, y después define el resto, ¿sí? O por lo menos Ah, yo uso ese orden. o sea, tendría que ir abajo, ahí, por ejemplo, antes del print o al final de todo. Sí, ahí en realidad, con la indentación, ¿sí? Usted está diciendo que, por ejemplo, el código de la línea 3 se encuentra dentro de la clase, de la plantilla, ¿sí? Sí, Entonces, para seguir dentro de la plantilla, tiene que seguir la indentación de ese def, de los def, ¿sí? ahí. Sí. Property. Y ahí ponga def. Yo le voy dictando, ¿sí? Def, Bueno, sí. abajo en realidad, abajo, ahí. Abajo a la altura del property, ¿sí? Python reniega mucho con eso. Def, y ¿cuál es para el get? Es el get nombre del atributo, ¿sí? O ponga solo el nombre del atributo. Cualquiera de los dos me viene bien. Get-bajo. No, va bueno ¿No? si quiere poner guión bajo o no, da igual, digamos. Nombre así sería. Sí, Pero esto nombre del está- atributo. Ese no va, sí, ese no va. Como es una función, un método, ¿sí? sí, ahí está. Como no requiere nada para trabajar, lo único que va a hacer es devolver el valor de la clase. Trate de no poner espacios en blanco entre el nombre de la función y ahí está. 2 puntos, sí, ahí 2 puntos. Abajo. Tienen que devolver
el valorcito del atributo? ¿Cómo sería? Return. Y de nuevo nombre. No. Self nombre, ¿sí? Self hace referencia al atributo de la clase self punto guión bajo nombre, ¿sí? A lo mismo que tiene ahí arriba, ¿sí? Bueno, ahora, ¿sabe qué? Lo único que me va a hacer es hacer referencia a invocar ese método, ¿sí? Por ejemplo, en persona 2, que tiene más sentido, ¿no? Porque tiene valores. En persona 2. Sí, print, acá donde está haciendo el print, obviamente, porque está devolviendo el valor y yo quiero ver el valor, ¿sí? Perdón, profe, ¿tengo que hacer otro print o dentro de...? No, dentro de ese print, ponga punto, Ah, punto, y así hace dentro. referencia a un método de la clase, punto, y el nombre del método. Get, guión bajo, nombre. Ahí ya derecho le está ayudando el collab, ¿sí? Y ahora haga un play de eso. Bye. Ah, perdón. Cuando define métodos en la clase, tiene que sí o sí poner como parámetro el self, ¿sí? Vio que puso self ahí, self arriba, en todos tiene que poner self. Perdón, ahí ya yo me olvidé. ¿Sí? Ahí está. El último imprimió Carla, ¿sí? Que devuelve el nombrecito que tiene ese atributo, ¿sí? Bueno, Y eso, vamos. perdón, Sí, profe, si yo quisiera cambiar la característica, digamos, ahí tengo que poner set. sí, tiene en que lugar de- hacer definir otro método, ¿sí? Ajá, Define otro método, def set nombre, ¿sí? sí. Y le pone el decorador que dice arroba el nombre del atributo punto setter, ¿sí? Ah, bien. Y ahí está. Sí, Ah, exacto. bueno, gracias, profe. De nada. Vamos con Juan. Sí, puede ser un int, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahí comparto. Bien, vamos ahí. Bien. Definir la clase. Yo tenía duda de esto. Acá lo nombré, bueno, esto en el constructor Ujú. y los puse acá, cuáles van a ser eh, cada una de Los estas parámetros. los Sí, los parámetros. parámetros. Ujú. Y a cada parámetro acá en el constructor le puse paréntesis para después llenarlo. No sé si se puede hacer Eh, eso. no, sí, no. De hecho, ahí está diciendo que creo que eso le da tupla vacía. O no sé, la verdad, no probé. Lo que tiene que hacer ahí es lo mismo que hizo Carla, ¿sí? Como el enunciado dice que el constructor puede, digamos, llenar los atributos como con vacío, ¿sí? Tiene que poner Ujú. nombre igual, darle por defecto valores, ¿sí? ¿Y cómo hace eso? Ya sea, puede simular, digamos, esos dos constructores con el ARS o de la forma que hizo Carla, que es nombre igual, le da un valor por defecto, apellido igual, un valor por defecto, en los parámetros que tiene definido ahí en la función, ¿sí? Acá. Ahí, ¿sí? No. Igual, ¿ah? Ahí está, cadena vacía, de nuevo en el otro parámetro, cadena vacía, y así con todos. Puedo hacer dos cadenas, ¿verdad? Que sean dos cadenas. ¿Cómo dos cadenas, perdón? O sea, así. Que esté vacío Sí, ese que parámetro. esté cadena vacía, sí, a esa sintaxis, y comillas, comillas, sin nada, ni espacio Ujú. en blanco, eso significa cadena vacía, ¿sí? Y ahí le asigna los valores de los parámetros que vienen ahí, que pueden ser valores diferentes a los valores por defecto, ¿sí? Asignación de variables. ¿Cómo era? Puedo poner cualquier cosa acá, ¿verdad? ¿O no? No, no debería poner cualquier cosa. Asignación de variables. Si yo quiero que una variable tome el valor de otra, ¿cómo hacía? Ah, Bien, ahí está.
Bien. Pero acá no importa que esté con mayúscula eso, Sí o importa, debería. ¿sí? El Python es case sensitive, ¿sí? Sí distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Para él la variable DNI con minúscula o con mayúscula las toma como diferentes, ¿sí? Bien. Esta parte no entendí, STR. El STR es un método que lo que hace es devolver una representación del objeto, pero en formato string, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Muestra digamos que uno define este método y dice, bueno, que va a ser una cadena, ¿sí? Una cadena de caracteres. Y bueno, ahí le está poniendo el campito, el atributo nombre y el valor que tiene, el atributo apellido, el valor que tiene, el atributo DNI y lo que tiene, y así sucesivamente, ¿sí? Y acá es Eh, necesario poner STR, o sea, qué tipo de sí, variable ese es. sí, Por ejemplo, porque y en DNI yo le puse entero, es que en realidad ahí es donde iría el STR, porque ya el nombre es una cadena de caracteres, debería ser una cadena de caracteres, ¿sí? cuando ya es una cadena, ya no hace falta especificar. No hace falta la conversión, ¿sí? Recuerde que Ah, la llamada, la invocación de eso es una conversión. ujú. Y acá tengo estas variables que la volví a renombrar acá, pero yo utilizo DNI con mayúscula y edad también con mayúscula. Eso no son variables, ¿sí? Eso es cadena de caracteres, ¿sí? Cuando usted pone comillas dobles, ¿sí? Doble Sí. comillas, y adentro le pone algo, es una cadena de caracteres, ¿sí? Ujú, Es eso, ¿sí? Así que no son variables. Las variables son estas que está cadena, self nombre, self apellido, ujú. son variables, digamos, eso sí. Bueno, eh, ahí lo mismo que Carla, ¿sí? En donde tiene definidos los atributos, ¿sí? De la línea 3 a la línea 6, Sí. usted está diciendo que los atributos son públicos con esa sintaxis, ¿sí? Esa forma de Ah, escribir dice que esos son públicos, pero Po nos dice que los atributos de una clase tienen que ser privados. ¿Cómo le dice que cambia, digamos, el alcance de un atributo? Con doble guión bajo, ¿sí? Self punto doble guión bajo. acá. Sí, en cada uno de los atributos, ¿sí? Eso. Bien. ¿Y eso no lo puedo hacer afuera? No, esto es una plantilla que no Ujú, puede ser accedida por el usuario de la clase, ¿sí? No se puede modificar de afuera. ujú. Bien, ahora lo que tiene que hacer es, defíname el setter, ¿sí? El set para esta clase, un set para el nombre. Para eso tiene que usar el decorador, ¿sí? Para cada valor, para retornar, debe usar, sí, para cada valor, ¿sí? Para cada atributo, use Ujú. el property, ¿sí? Bueno, usted, Juan, haga un def, ¿sí? Dentro de la clase, ¿sí? Ahí. Un def, nombre del atributo, ¿sí? Por ejemplo, el nombre, y ponga, sí, perdón, delante de nombre, ponga set, así. Todo junto, ¿no? No le gusta, a Python y a ningún lenguaje le gustan los espacios en blanco, ¿El ¿sí? nombre sería con mayúscula o mantengo el Sí, mismo? puede utilizar la nomenclatura, creo Ujú. que es camello, ¿sí? Set con una sola T, ¿sí? Y bueno, como es una función, ¿qué más le tiene que agregar? Una función, un método. Paréntesis, ¿no? Recuerda los Ujú. paréntesis que le va a decir los atributos que va a recibir. Va, ¿Esto tengo que hacer para cada parámetro? para cada atributo de la clase, ¿sí? Para cada atributo Ah, tiene que hacer cada. un set y un get, ¿sí?
Bueno, ahí tiene, como en este caso usted quiere cambiar el valor de un atributo, va a necesitar info de afuera, ¿sí? Va a necesitar que cuando se invoque al método set, le manden información. Así que ahí tiene que pedir un parámetro, ¿sí? Dentro de los paréntesis, ponga self, ¿sí? Hay que poner self cada que definimos un método de la clase, self, coma, y ponga el nuevo atributo, ¿sí? El nuevo valor, si quiere. Póngale un nombre al parámetro. El mío sería. Sí. Sí. Ponga nombre de variable, ¿sí? Nuevo valor, si quiere, ¿sí? Nuevo valor. Nuevo valor, ¿sí? Va a pisar el valorcito que tiene ahí en el atributo de la clase actual, digamos. O sea, el valor del objeto, ¿sí? Lo va a pisotear con este método. Ahora pone al lado ahí 2 puntos. Y bueno, define cómo hago para pisar un valor, ¿sí? Cambiarle el valor a una variable. Llamo a la variable y Sí. cambio la variable. A ver, ¿cómo sería? Con el nombre sería. Self, ¿sí? Para hacer referencia al atributo de la clase tiene que ser self, punto, guión bajo, ¿sí? Ahí está cambiando el valor del atributo de la clase. Igual a quién. Y al nombre, aquí al nombre que yo quiero. ¿Y dónde tiene guardado ese nombre? Arriba. O sea, acá pongo relleno yo el nombre o. No, el nuevo valor, ¿sí? Nuevo valor es la variable que va a contener el valorcito nuevo que va a tomar ese atributo, ¿sí? Cuando yo invoque al método, le voy a pasar por ahí ese valor, ¿sí? Bueno, bien, ahí ya lo tiene, ¿sí? Ahí ya tiene el método. Ahora va a ser lo mismo que Carla, va a definir un objeto persona, ¿sí? Va a crear un objetito persona. ¿Sí? Eso lo tiene que hacer alineado a la palabra reservada clase, ¿sí? Fuera de la clase. Así que para estar, ahí está. Defino una variable, ¿sí? Trate de las variables ponerlas en minúscula, ¿sí? Para no confundir quizás con el constructor de la clase, porque encima le ponen el mismo nombre, ¿sí? Y para hacer referencia al constructor de la clase, tiene que poner class persona, ¿sí? Tengo que volver a llamar la clase, o sea, definir la Sí, clase. no, usted tiene que invocar al constructor. ¿Cómo invoca al constructor? Con el nombre de la clase y los parámetros, ¿sí? O sea, ahí, nombre de la clase. Persona. Muy bien. Y como es un método, los paréntesis. Sí. Bien. Y ahí le manda los parámetros, ¿sí? Mándele su nombre y su apellido, así, ¿sí? O invéntele de último. Eso tiene que mandar como cadena de caracteres, ¿no? Afuera de esto, ¿verdad? O en la No, misma. dentro de los, Mm. ahí. Sí, ahí, Juan. Tengo que llamar todo, completo todo, o puede ser dos Sí, nombres y podría apellido. no completar. Bueno, ponga esos dos y que el resto lo Sí. llene con vacío. Bueno, ahí imprima, ¿sí? Como usted tiene el STR definido, haga un print de persona. Y ahora abajo hago un print, no, perdón, haga un persona.set, nombre. Está invocando al método de la clase, set, nombre, y mándele un valor nuevo, ¿sí? Eh,
Póngale cualquier nombre. Ah, Cualquier nombre. otro Sí, un nombre. valor nuevo, sí, un valorcito nuevo, que tenga otro valor. Como cadenita de caracteres, ¿no? Y ahora, si quiere, vuelvo a imprimir persona abajo para ver que cambió el valor. Bien. Y ahora le puede dar un play, ¿sí? Para que veamos la salida. ¿Dónde hay un error? Def. Ah, la indentación del init, ¿sí? Del def init a la línea 2. Fíjese que está, tiene que un tab más o un espacio en blanco más. Ahí está. Sí, eso, importante, ¿no, chicos? La indentación, porque si no, bueno, más si se hace largo el código, peor. Los 2 puntos falta ahí, ¿no? Class persona, 2 puntos. Ahí está. Ahora, veamos si sale otro error. ¿Qué dice? Cadena es igual a nombre, punto, self. Ah, bueno, ahí está haciendo referencia a atributos que ya no existen, ¿no? Self.nombre tendría que ser con los dobles guión bajo para hacer referencia a los atributos de la clase, ¿sí? Doble guión bajo a todo ahí, de la línea 8 a la línea 11, línea 8 a 11, ahí, Self. guión bajo, y ahí con todos los atributos. Ujú. Bueno, el nombrecito de la variable. En la línea 10, ahí le está marcando con rojo. De ese self DNI no existe, ¿sí? Ah, no había cambiado yo. Ahí está. Y bueno, veamos si no. Dele otro play y ahí van a empezar a salir los errores. Bien, print persona. Dice que... no está retornando la cadena. Ahí, en el def str, en la línea 11. Línea 11. Mire la numeración ahí a la costadita. Línea 11, ¿sí? Ahí debería al final haber un return, ¿sí? Así que haga un enter, return, en la cadena. Return, cadena. Ahí está. Y listo. Creo que está. Bueno, si no, que salga los errores. Bien, ahí está imprimiendo, ¿no? Le cambió ahí el nombrecito, ¿sí? María. Ahora no le está tomando bien el salto de línea, creo que es porque le debe faltar un espacio en blanco ahí entre el salto de línea y el nombre, ¿sí? Después solo lo arregla usted, ¿sí? Sí. Pero bueno, ahí está, más o menos. Falta la N, ¿dónde? Le falta la N, perdón, creí que era el espacio como nombre, lo tiene. De hecho, imprimí nombre abajo, bueno, no sé, ahí en las líneas 9, 10, 11, cuando tiene la barrita, le falta barrita. Sí. Ajá, ¿dónde? Ya le puse una N. Sí, ahí está, ahora creo que Faltaba debería imprimir bien. Ahí está, sí, ahí imprime, barrita. Bueno, ahí el compañero no utilizó el decorador, ¿sí? Ahí definió el set, le cambió el valor y no utilizó el decorador. Ahora, ¿qué pasa si el compañero utiliza el decorador? Ahora, en cadena, al final, posiciones en la línea 12, ¿sí? Al final, hago un enter. Y ahí utiliza el decorador. El decorador es utilizar el arroba, ¿sí? Alinee
¿cómo se llama? El prompt, ¿sí? Con el def, ¿sí? Alineados en la misma sangría, no sé cómo decirlo. Alinéese primero, ¿sí? Para que no tire error de indentación. Más ahí, arroba, nombre del atributo, sería nombre, punto, setter. Setter con doble T. Perdón, setter con doble T. ¿Sí? Setter. Y borré eso, el nombre. Creo que no va el nombrecito ese. A ver. Borre, ahí está. ¿Qué dice? No le marco un error. A ver si le marco. No le dice nada, ¿no? A ver, dele un play para ver qué error es. Guión bajo, guión bajo. A ver, pruebe con los dobles guión bajo. Creo que en el ejemplo ahí estaba sin guión bajo, ¿no? ¿Después del setter o No, antes antes? del nombre. Antes del nombre. Ahí entre la arroba y la N. Doble guión bajo. A ver. No. A ver, dele un play. Y no. A ver, pruebe con él. A ver, perdón. Ahora me fijo. En la diapositiva, a ver. Mm. Mm, mm. Punto setter. Ponga el nombre de la clase, del método. En vez del nombre del atributo, ponga el nombre del método. Set, nombre así como está puesto ahí. Borre los guión bajos, ¿sí? ¿El nombre de la clase? El nombre del método. El método es set nombre. Sigue tirando error. A ver, dele un play. Dice, name is not defined. Bueno, a ver, póngalo como atributo público al nombre. Línea 3. Línea 3, atributo público. Y para que no le tire error en el str, en la línea 8. Y en la línea 15. Acá. Sí. Y al decorador, ahora sí, póngale en la línea 11, póngale nombre.set. Ahí. Nombre.setter. Ahí está. Bueno, sigue tirando ese error. A ver, dele un play. No. Así no me cómo estaba. Dice que no lo conoce. Sino también me mira. Yo primero definí la property. Definió como property. Debe ser porque no está el get. Debe ser esto que dice el compañero. Defina el get del método, del atributo. Bueno, ese es el problema también que usar decorador. Muy probablemente tiene que definir primero el get. Ponga un get. Haga un get. Sí, lo mismo que hizo Carla. ¿En dónde? ¿Al final? ¿O? Póngalo antes del set. ¿Sí? Póngalo antes del set. Def. Sí, Y hay que. llamo el... Def es una función, ¿no? Def, get, nombre, ¿sí? Def,
get nombre, ¿sí? Get nombre o nombre, como lo quieras llamar. Paréntesis. Sí, una función, ¿no? Una función que retorna el Bueno. valor. ¿Sí? Return self nombre. Bien. Y arriba póngale el decorador, ¿sí? El decoradorcito que es @property, ¿sí? Alineado con el def. Bien. Property. Ahí está. Ahí le está ayudando el asistente. Y lo mismo tira ese error self nombre. De nuevo. Y no, ahí lo único que dice es que no existe, ¿no? ¿Alguien lo probó? Que le llame get nombre. Ya le le falta el self, ¿no? El self del get nombre. Falta ahí el self. Siempre que definan un método de la clase, va el self dentro, ¿sí? Ahí como ahí, exacto. Y ahí se llama nombre. Ahí ese punto set, como el nombre punto set, borre el set que está antes. ¿Sí? Borre eso, borre. Todo. No, era el set. Sí, el set que estaba de más, ¿sí? Nombre punto y borre ese set y ahí está. Bueno, sigue tirando ese errorcito. Bueno, ¿alguien Profe, le salió esto? Sí. yo lo paso al decorador, o sea, al método getNombre.setter. En la línea 16 puse getNombre.setter y era la única manera que no me tire error. Ay, acá cómo lo hace. Lo hace así. Claro, y en la diapositiva, para mí que lo toma, o sea, el @nombre que toma setter es el método que está definido como un getter por el decorador property, no a la variable, o al atributo, mejor dicho. A ver, ponga el get nombre en nombre. Donde dice nombre, ponga get nombre. Perdón, vamos a estar así revisando errores. Pero bueno. En la línea 16. En la línea 16, get nombre. Qué raro, yo lo probé. Lo probé, no. Creo que probé solo el get. Ahí nombre, punto. Ahí. N grande. Sí, como está el nombre del. Bueno, sí, lo hace al método, ¿sí? El hecho de que tenga el mismo nombre, ¿sí? El método, el mismo nombre que el atributo, que tiene más sentido, ¿no? O sea, si usamos decoradores, tiene más sentido. Ahora, cuando hace el set, ¿sí? Ahí en persona. Bueno, dale un play, ¿sí? Le va a dar seguramente un error o sea, a ver, veamos. Bueno, ¿ve? Ahí le empieza a dar un error. Ahí lo que va a hacer es persona.setNombre igual a y el valorcito, ¿sí? En la línea 22. Sí, en la línea, borre los paréntesis, ¿sí? Borre los paréntesis y le da un igual. Paréntesis no va a tener que borrar. Eso es un string, ¿sí? Por si no, ahí está diciendo que le va a asignar el valor de la variable María y la variable María no existe. Y ahí le da un play y eso va a andar. Bueno, ahí está, ¿no? Esa es la función, digamos, que tienen los decoradores, ¿sí? De hecho, tendría más sentido si la función tuviera el nombre así tal cual, como lo tiene el atributo, ¿sí? Para que esto se parezca, digamos, como que si tuviera acceso, ¿sí? Público a los valorcitos, a la modificación y al valor, ¿sí? Java es orientado a objeto y no lo hace así, ¿sí?
Así que bueno, ustedes elijan cuál les gusta más, ¿sí? Elijan ustedes, ¿sí? Cómo les gusta. Probablemente esto sea muy utilizado, ¿sí? En desarrollos de verdad. Seguramente el arroba property es más serio, ¿sí? Que utilizar quizás así como lo hacemos en Java, ¿sí? Sin no decoradores. Pero bueno, eso lo deciden ustedes. Bueno, ahí está. Ya puede dejar de compartir. Pare de sufrir, digamos, ¿ya? Paremos de sufrir, porque yo no me había dado, como dice nombre del atributo, sí, y como justo la clase esta tenía, bueno, me pareció, entonces no sería nombre del atributo, pero tiene en realidad más sentido usarlo así, ¿sí? Que usarlo así como yo les quería mostrar. Ay, perdón, no prendí mi cámara, o se apagó, no sé. Bueno, ya son y 20 y 10. ¿Quieren consultar algo? ¿Quieren que terminemos acá? Y la próxima clase va a ser práctica solamente, ¿sí? Vamos a desarrollar el trabajo práctico, ¿sí? Y probablemente traiga un ejercicio para resolver en clase. Como son pocos, pero el problema de que son, si bien son poquitos, es largucha la cosa, ¿no? Entre más atributos le pongas, más largo se va a hacer esto. ¿Sí? Porque lo ideal sería que tenga un método para cada atributo. O sea, 2 métodos, el set y el get para cada atributo. ¿Sí? Así que bueno. ¿Consultas, dudas? ¿Algo? ¿Nada? Profe, a mí Sí. no me está funcionando al momento de mostrar. A ver, comparta pantalla. Ahí, digamos que trato de mostrar aunque sea persona y me manda esto. Y no sé en qué parte. Espera, Main self def str tiene definido porque está haciendo la variable, ¿sí? Nombre Porque de la cuando variable. declara la variable dice class persona y llama persona 1. Se está laburando, habrá sido hace 21, física. línea 21 y Qué 22. mierda. Tiene que hacer ah, referencia a la variable y no a la clase. eh, Bueno, no sé, a la variable que está creada ahí porque la clase le puso class persona. ¿Sí? sí, Ahí hace está. rato también. Ahí Ahí está. está. Ah, debe ser eso, porque hace rato también le cambiaban la variable al presidente. No me di cuenta. Gracias. Ahí está. ¿Alguien más? Estaría bueno que todos en realidad lleven funcionando esta parte porque ya sería como que una plantillita para el resto, ¿no? La idea es seguir ese esquemita para todo, ¿sí? Porque no va a cambiar mucho, ¿sí? Por lo menos no en este trabajo práctico. O si tienen que definir métodos nuevos, van a ser simples, digamos, no van a ser muy complejos. En la edad cuando lo uso. Ya no me funciona. A ver, comparta pantalla. ¿Sí? Juan. Capaz que porque... ¿Por qué no funcionaría? Bueno, veamos. Prueba y error, chicos, también es esto, ¿no? Siempre pasa. Pueden quizás no haber entendido bien o faltar algún detalle de la teoría o de la documentación y también muchas veces copiar y pegar el error y ya está, pero si no le sale un error, si es sintaxis o algo. Bien, property y ¿qué dice? Pedrito viene persona, Pedrito, verificar edad, verifica la edad. Pedrito.set edad, ¿y cómo lo llamó set edad? ¿Y qué le dice? Ahí imprime por el 40. ¿Qué es lo que no le funciona? Ah, que quiere usar con el decorador. ¿Cómo es? Bueno, ahí ya no puede hacer invocación a una función.
Ahí ya lo tendría que hacer como si fuera atributo de la clase, que sería Pedrito.edad igual a Pedrito.setEdad igual a, y le pone el 40. Ya no como una función, ¿sí? Bueno, no con los paréntesis, ¿no? Ahí está. ¿Alguien más? Listo. ¿Alguien más, chicos? ¿Los demás pudieron hacer funcionar todo? Yo creo que eso no es cierto, ¿no? Que todos han hecho funcionar esto. Los conozco. Por sus coloquios los conozco. Que me dicen, sí, sí, entendemos, sí, estamos bien, vamos bien. Y después veo los coloquios y un desastre. Así que aprovechen y pregunten y llévense funcionando, chicos. ¿Sí? Los coloquios me dicen todo de ustedes, chicos, cuando los reviso. ¿Nadie más, chicos? Aprovechen este espacio para que lleguen funcionando y si tienen que hacer más práctica, copien o sigan ese patrón, ¿sí? Porque es un patrón, esto es un patrón de programación y todo un patrón porque es repetitivo hacer lo mismo, ¿sí? Bueno, si nadie quiere preguntar ni compartir ni nada, lo dejamos hasta acá. Nos vemos en la próxima clase, que ahí ya de entrada va a ser salitas, ¿sí? Salitas y a desarrollar. Y yo, obviamente, vamos a pasar con Santi salita por salita, ¿sí? Así que bueno, nos